En este video explicaré el taller número 4 de talentos matemáticos de la cartilla didáctica y matemáticas. En el punto número 1 nos dan la columna A, que está compuesta por letras A, B, C, D, E, F, que se encuentran en la parte superior de nuestra recta numérica. Y en la columna B tengo unos números fraccionarios, racionales e irracionales, en los que voy a ubicarlos como números decimales. Como ejemplo, entonces voy a tomar un número de los que tengo en el ejercicio. Entonces tengo que el número pi equivale a 3.14. Voy a mi recta numérica y busco el número 3.14 o la letra que esté después del 3, porque 3.14 está después del 3. ¿Quién está después del 3? La letra D. Eso significa que pi equivale, o la puedo encontrar como la letra D. En el siguiente punto, entonces debemos mirar qué son triángulos semejantes. Los triángulos semejantes son aquellos que cumplen unas características muy importantes. La primera característica que cumplen los triángulos semejantes es que sus ángulos son iguales, o sea, tienen ángulos iguales. Y vamos a demostrarlo. ¿Por qué dicen que los triángulos semejantes tienen ángulos iguales? Entonces, si yo tengo el ángulo A, que está aquí en el triángulo grande, y el ángulo A', que está aquí en el ángulo pequeño, entonces voy a encontrar que este ángulo A es de 90 grados y este ángulo A' es de 90 grados. Significa que el ángulo A es igual al ángulo A'. Si yo tomo el ángulo B del triángulo grande, que está ubicado en este sitio, y tomo el ángulo B', que está ubicado en el mismo sitio, entonces encuentro que el ángulo B y B' de los dos triángulos son semejantes. Y por obvias razones, el ángulo C, que está en el triángulo grande aquí en la parte superior, y el ángulo C', que está en la parte inferior, también son semejantes porque se llaman ángulos correspondientes entre paralelas. Están en la misma línea. ¿Está? Lo mismo sucede entonces con los lados. La segunda propiedad que puedo determinar con los triángulos y con los ángulos y con los lados es que los lados son proporcionales. En triángulos semejantes los lados son proporcionales siempre. Nuestra segunda propiedad. ¿Qué significa que los lados sean proporcionales? Entonces significa que si yo tengo, por ejemplo, voy a quitar los ángulos para que no nos estorben. Si yo tengo que el lado A corresponde a este lado largo y el lado A', que corresponde a este lado pequeño, entonces al ser proporcionales yo puedo escribirlos como una fracción, que sería A sobre A'. Y si tengo, digamos, el lado C, que sería este lado grande, y el lado C', entonces podría escribir otra fracción, que sería C sobre C'. Al ser lados proporcionales, entonces me crean un ejercicio que es que los lados proporcionales cumplen una igualdad o cumplen lo que llamamos una razón de proporción. Vamos ahora al ejercicio que tenemos que resolver. Entonces me dicen, primero, si AD es igual a 5 unidades, ¿quién es AD? AD es esta unidad que está aquí. AD, recuerden que vale 5 unidades. Voy a escribirlo por acá. AD es igual a 5 unidades. Y luego me dicen que AC sería este lado largo de acá. El lado AC entonces tiene una medida de 8 unidades.
y el lado AE, que sería este lado chiquitito que está acá, ese lado AE tiene una medida de 6 unidades. Entonces nos preguntan cuál entonces va a ser la medida de AB. ¿Quién es AB? Entonces AB es este lado grande que está aquí. Ese lado grandote que está ahí, ese va a ser nuestra pregunta, nuestra incógnita, nuestra X. Listo, entonces vamos a aplicar la razón de proporción o la proporcionalidad. Entonces me dice que yo puedo armar proporciones, ¿se acuerdan? Entonces yo voy a armar dos fracciones. Esas dos fracciones las voy a armar uniendo los lados de los triángulos. Entonces empiezo. Busquemos el lado pequeño. Entonces digamos AE. ¿Cuánto vale AE? AE vale 6 unidades. Entonces 6 unidades iría aquí arriba. Pero AE es correspondiente ¿con quién? Con AC, que es el del triángulo grande. ¿Y AC cuánto mide? 8 unidades. Ahora voy al segundo dato. Entonces tengo lado pequeño. ¿Quién es el lado pequeño? AD. ¿Cuánto mide AD? AD mide 5 unidades. Entonces, 5 unidades. Y en la parte de abajo iría el lado pequeño, que es correspondiente, que sería, perdón, el lado grande que es correspondiente con el lado pequeño, que sería AB. ¿Quién es AB? AB es nuestra X. ¿Listo? Entonces, como dice que son proporcionales, entonces yo puedo resolver esta proporción que tengo aquí. ¿Cómo la puedo resolver? Despejando la proporción. Entonces, ¿cómo me quedaría? 6 unidades multiplicado por X es igual a 5 unidades multiplicado por 8 unidades. ¿Esto por qué? Porque la X se cruza a multiplicar y el 8 se cruza a multiplicar. Ahora, despejo la X y me quedaría que X es igual a 5 por 8, 40 unidades cuadradas sobre, y 6 viene a dividir. 6 pasa a dividir. Entonces, ¿qué me quedaría? Simplificando, mitad de 40, 20, mitad de 6, 3. Se cancela U y me queda 20 tercios unidades. ¿Dónde estaría la respuesta correcta? 20 tercios unidades. En el siguiente problema entonces nos piden que a partir de la tabla contestemos las preguntas 10, 11 y 12. Nos dicen que la cantidad de personas que prefieren la moto por medio de transporte corresponde al, y debemos encontrar el porcentaje. ¿Cómo saco el porcentaje de la tabla? Entonces creo una regla de 3. El total de los datos de la tabla equivale al 100%. Entonces, el total, debo sumar todos los datos de la tabla. Que nos están pidiendo exactamente las cantidades de personas que prefieren la moto. Entonces, la moto, entonces sería, ¿cuánto es la moto en porcentaje? Y creo una regla de 3 simple. ¿Cómo se resuelve la regla de 3 simple? Vuelvo y lo repito, ya lo he visto en un problema anterior. X, el que está diagonal a la X va debajo, o sea, total. Siempre el que está diagonal a la X. Y los otros dos que están en diagonal, moto, lo multiplico por 100%. Realizo esa operación y encuentro el resultado del porcentaje. El segundo tema es, ¿qué es una razón? Una razón es una fracción. Entonces ustedes deben encontrar la fracción entre ¿quién? La fracción entre las personas que quieren usar bus, que los pueden encontrar en la tabla, dividido los que prefieren usar moto. Luego lo que voy a hacer es simplificar esa fracción y debe quedar uno de los resultados que se encuentran en ese sitio. En el último punto entonces nos piden que resolvamos la ecuación y determinemos cuál es el valor de la X para cada uno. Voy a tomar el primer ejercicio. Entonces el primer ejercicio, vamos a resolverlo. Entonces nos quedaría la siguiente forma.
2x más 3 es igual a 25. Voy a despejar la letra x. Entonces me queda que 2x es igual a 25 menos 3. Entonces me va a quedar que 2x es igual a 22. Luego, el 2 que está multiplicando con la x pasa a dividir. Saben que es una propiedad para el despeje. Me queda 22 dividido 2. Significa que 22 dividido 2 es igual a 11. Y eso significa entonces que mi respuesta correcta es 11, que corresponde a este dato que está aquí. Y lo voy a pintar de amarillo porque la respuesta del casilla es amarilla. Listo, muchísimas gracias.